¿Cuál es el tema, compañero de fondo? Y lo hemos conversado mucho en sus casas. En la economía real no existe la utilidad. No existe, compañeros, no existe. No hay ningún economista serio que usted le pueda explicar, ¿no?, cómo después de pagar la mano de obra, el capital, la tecnología y las materias primas y los impuestos, aparece como por arte de magia una creación de valor, como les llaman ellos, y aparece la utilidad. No existe la magia en economía. Si usted quiere tener utilidad, tiene que pagarle a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo. Acaba de decir que Marx estaba equivocado en la teoría del valor del trabajo. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, se la podemos explicar, pero no sé si es el propósito. Pero explícamela con pera y manzana, no me la expliques. Te lo pido porque para entenderlo. Muy simplemente explicado, Marx pensaba que la fuente de todo valor económico era el trabajo del proletario. Entonces, para el capitalista, obtener algún tipo de beneficio no tenía otra que pagarle al obrero menos valor que el que éste producía. Y en consecuencia, la utilidad de las empresas, por decirlo de una manera simple, era nada más que producto de una explotación en la cual se les traía este plusvalor al obrero, y el incentivo del capitalista, del empresario, era por lo tanto explotar cada vez más para sacarle una plusvalía, un plusvalor cada vez más grande al obrero. Y eso es lo que lo lleva a él a concluir que en el sistema capitalista los obreros iban a estar cada vez peor, su calidad de vida iba a ir cayendo, en parte además por el reemplazo de máquinas y otras cosas, y iba a incrementar las tensiones sociales, económicas dentro de la sociedad, y finalmente iba a haber una revolución que iba a reemplazar al sistema completo. Pero es básicamente la idea de que las utilidades son un robo, ¿no? Que toda la fuente de riqueza viene solo del trabajo, que los capitalistas, los empresarios, los innovadores, los comerciantes no aportan absolutamente nada, solo el trabajador aporta la creación de valor, ¿ya? Esa es la idea. ¿Cree que el capitalismo es el que más se acerca a los ideales marxistas? No. Esa última pregunta yo te la hice porque tú... Yo lo dije en una parte, sí. Lo dijiste en alguna parte y a mí me llamó la atención. ¿Por qué cree que el capitalismo es el que más se acerca a los ideales marxistas? Lo podemos explicar. ¿Qué quisiste decir? Ya terminamos el juego, así que... Lo que quise decir en un debate que fue en Buenos Aires con profesores marxistas argentinos es que si nosotros tomamos la promesa de Marx y el marxismo, que era una sociedad de la abundancia en la cual elimináramos por fin la miseria que a Marx le causaba tanto repugnancia, y con razón, bueno, ese sistema, por supuesto, que produce ese resultado es el capitalismo, es decir, el sistema de libre emprendimiento individual, ¿ah? El que permite a las personas crear valor, crear riqueza sirviendo a los demás. Y si Marx hubiera entendido economía, porque su teoría económica estaba totalmente equivocada, partiendo por la teoría del valor trabajo famosa, él mismo habría sido partidario del libre mercado, sin ninguna duda. Pero como tenía una teoría del valor totalmente errónea, entonces sacó consecuencias equivocadas sobre el sistema capitalista, y por eso ninguna de sus predicciones se cumplió, absolutamente ninguna. Porque tú sabes que, a diferencia de lo que plantea el capitalismo, que dice que genera riqueza, desde nuestra perspectiva el capitalismo lo que genera es pobreza, porque la riqueza la generan los trabajadores que producen. Bueno, a ver, eso y es tener un problema. Bueno, es un candidato comunista, ¿eh? Daniel Jadwe, Bueno, ¿qué le dirías tú a él? Bueno, digamos, Hayek decía que si los socialistas entendieran de economía no serían socialistas, ¿sí? Vamos entonces por partes. Lo primero que le diría a este buen hombre es, primero los datos, maestro. Digamos, en la historia de la humanidad nunca ha habido, digamos, tanta creación de riqueza desde que llegó el capitalismo. Y de hecho, si vos te fijas, o sea, lo que hice a lo largo de la primera parte de esta nota fue contarte, digamos, la impresionante generación de riqueza que ha experimentado el mundo desde la llegada del capitalismo. Por lo tanto, lo primero que tiene en contra este señor son los datos. No solo eso, sino que donde está el socialismo, que es el sistema que a él le gusta, digamos, es todo pobreza, ¿no? Digamos, porque yo no lo veo a este señor, entonces, digamos, yéndose a vivir a Cuba, yéndose a vivir a Corea del Norte, o yéndose a vivir a Venezuela, a los países, digamos, a esos paraísos socialistas, ¿sí? Verdaderamente es no entender, digamos, lo que ha pasado, no es entender, por ejemplo, las diferencias entre lo que era la Alemania capitalista y la comunista, la diferencia entre Austria y Hungría,
¿sí? La diferencia, digamos, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es decir, lo primero que le diría a este buen hombre es, por favor, primero mire los datos, digamos, porque si no queda como un disfrazado sin carnaval, es decir, un payaso de mal gusto, por decirlo de alguna manera. Ese es el primer punto. El segundo punto, lo otro que le voy a demostrar a este buen hombre es que no entiende de teoría económica. Una de las cosas, digamos, que cuando uno entiende la teoría del valor, digamos, y esto es lo que está subyacente en esa frase tan ignorante que dice este hombre, es que vos tenés dos formas de la teoría del valor. La teoría objetiva del valor y la teoría subjetiva del valor. La teoría objetiva del valor, que es la que en el fondo está, digamos, reflejando este hombre, es que las cosas valen por la cantidad de trabajo que tienen puesta. O sea, yo, digamos, que en el fondo es una suerte de sumar costos. Digo, te lo hago con un ejemplo bien tonto para que veas, digamos, la estupidez que ha dicho este hombre. Suponete que yo llego a una sociedad que no tiene vino. Entonces digo, uy, me voy a llenar de dinero vendiendo vino. Entonces, ¿qué hago? Me consigo las uvas, la botella, la etiqueta, el corcho, todo para tener un... Como además el monopolio le cargo un bruto margen. Bueno, estamos en una sociedad de abstemio. ¿Sabés qué puedo hacer con la botella? Te imaginarás. O sea, digamos, es más, ese mundo de donde se cree que, digamos, o sea, se puede determinar los precios a partir de los costos, ¿sí? Es un mundo tan ridículo y tan estúpido que sabes que no habría quiebras, porque en el fondo, digamos, vos podrías poner el precio que se te dé la gana. Eso, digamos, deriva de no entender la teoría del valor. En la teoría del valor, la retribución de los factores viene determinado por el valor de su producto marginal. Y el valor del producto, ejemplo, el salario viene determinado por el valor del producto marginal del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? El producto marginal del trabajo es la productividad del trabajador. Es decir, es lo que aporta ese trabajador cuando se lo suma al proceso productivo. Es decir, cuánto se incrementa la producción ante ese incremento de un trabajador. O sea, la productividad. O sea, entonces cuanto más productivo, evidentemente, digamos, o sea, mi remuneración en principio debería ser más alta. Pero yo no estoy hablando solamente de producto marginal. Estoy hablando del valor del producto marginal. Y el concepto valor viene con el precio. Porque yo puedo ser muy productivo, pero si estoy produciendo un bien que no quiere nadie, el precio es cero, ¿cuánto puedo pagar por ese salario? Cero. Entonces, el precio en realidad viene determinado por las preferencias y la escasez. Si ese bien no quiere nadie, no vale nada. Entonces, por más que yo sea muy productivo y todo, digamos, ¿cuánto vale? Nada, nada, nada. Es decir, el problema de esta gente es que son ignorantes, desconocen la teoría del valor y por eso dicen las estupideces que dicen y no pueden resolver, por ejemplo, digamos, ejemplos tan simples como el caso de cuando les planteo el tema de la botella de vino, digamos, en la sociedad de abstemios. No, el problema es que el problema no es que ellos sean ignorantes, es que también es ignorante el panel de periodistas que entrevista, o ignorantes o súper ideologizados, entonces no hacen cuestionamiento a este tipo de cosas, ¿no? Que depende del esfuerzo que tú pongas en un bien, cuánto vale. Entonces yo digo, mis canciones deberían valer mucho más que las que hizo John Lennon, porque a mí me podría costar un año desarrollar una canción, por lo tanto es más cara que la de John Lennon, que lo hizo con bastante más facilidad, ¿no? Por ahí vamos. Ya, pero son cosas de mucho sentido común, como dices tú. O sea, la economía se descansa sobre el sentido común, o sea, un poquito de lógica, y sin embargo esta gente dice eso y el periodismo avala, y tú has sido víctima realmente del periodismo. Tú tienes un estómago muy resistente y te he visto en muchos paneles argentinos discutiendo este tipo de cosas o peores.